Y vamos a intentar analizar y profundizar ahora mismo ya en esa noticia que les dábamos hace apenas unos minutos, de que Rusia dice que Bielorrusia entraría en el conflicto de Ucrania si el país de Zelensky osa invadir, bueno, pues Rusia o Bielorrusia. Antonio Alonso Marcos, profesor de la Universidad CEU San Pablo y experto en relaciones internacionales. Muy buenas. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Antonio, muy buenas y muchísimas gracias, desde luego. Y por una parte, bueno, te quería preguntar si es la primera vez que Rusia dice una declaración, una frase como esta, pero de una forma tan contundente, porque sí que es cierto que siempre al final Bielorrusia ha estado metida un poco en el ajo, ¿no? Pero no sé si esta declaración de que entraría en el conflicto en el caso de que pudiera haber una invasión de Ucrania en Rusia o en Bielorrusia es la más contundente que ha habido hasta ahora. Bueno, la verdad es que formalmente es cierto que Rusia y Bielorrusia funcionan como dos países separados. Hay dos Estados miembros de la ONU, hay dos Estados miembros en otras organizaciones, pero la realidad es que tiene una cosa desde hace ya muchísimos años, desde prácticamente los primeros momentos de la independencia, una cosa que se llama el Estado de la Unión, que no es ni siquiera una asociación estratégica, es realmente una unión entre los dos estados y hay un órgano que gestiona, que controla o que vigila cómo funciona y cómo se desarrolla esta unión. De tal manera que gran parte del crecimiento económico, gran parte de lo que produce Bielorrusia, etcétera, etcétera, todo depende de la inversión de Rusia. Entonces, esa unión entre los dos países, excepto la pequeña formalidad de declararse como dos estados distintos, que eso sí que lo tienen, el resto funcionan como si Bielorrusia, así se me entiende, como si Bielorrusia fuera una provincia más, una región más de Rusia, ¿no? De tal manera que sin ningún empacho y sin ningún escándalo, pues por supuesto, las tropas de Putin, estoy hablando de inicios de enero y febrero del año pasado, antes de la guerra, las tropas de Putin, por supuesto, atravesaron el territorio de Bielorrusia para llegar a la frontera con Ucrania si era necesario, ¿no? Y es bien sabido que se mueve mucho de la logística que necesitan los soldados rusos en el frente, se mueve a través de Bielorrusia. A nadie le extrañaría en absoluto que también Bielorrusia le declarara la guerra a Ucrania si fuera necesario. Ya digo, esto es una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, pero digamos que es irrelevante porque todo el mundo, digamos, es un dato que se da por descontado. Hay que tener en cuenta que tal y como está evolucionando la guerra de Ucrania, quedan pocos escenarios ya a la vista. Es decir, o bien hay un escenario muy poco probable, que es que se quede el conflicto ucraniano como un conflicto congelado, pues uno de los típicos conflictos que hay alrededor de Rusia, en los antiguos territorios de la Unión Soviética, que son conflictos interétnicos que no están resueltos desde la independencia, incluso un poquito antes de 1991. Hay conflictos que estallaron y que han ido erupcionando de vez en cuando. Lo que pasa es que aquí en España se le presta poca atención porque nos centramos solo en unos cuantos asuntos, ¿no? Entonces, ¿puede quedarse la guerra de Ucrania con un conflicto congelado? Pues viendo las circunstancias actuales, yo diría que ojalá, pero viendo cómo evolucionan las cosas, hacia donde vamos es a otros dos escenarios distintos, que es una escalada vertical y una escalada horizontal. Es decir, una escalada horizontal es que rebase los límites territoriales que ahora, en los que ahora se circunscribe el conflicto entre Rusia y Ucrania, y una escalada vertical es que se empleen otro tipo de armas tácticas o estratégicas para atacar a Ucrania. Y hay una última cosa que sí que me gustaría subrayar. Nos olvidamos, lo digo por lo que puede suponer que Bielorrusia entre en guerra, ¿no? Y es que esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Si fuera una guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra se habría acabado en 2 semanas como mucho. Esto es una guerra entre Rusia y la OTAN, entre nosotros contra Rusia, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se dice, bueno, es que a ver si Bielorrusia va a entrar en guerra, bueno, es que Polonia ya ha entrado en guerra.
Bueno, parece que tenemos la imagen congelada de Antonio, a ver Sí, si podemos recuperar. Me parece ya, que ya le estamos escuchando bien. Ahora eso es. sí, Antonio, es que justo se nos ha congelado la imagen y tampoco te escuchábamos. Nos hemos quedado por eso de que la guerra no es de Rusia contra Ucrania, sino de Rusia contra la OTAN. Así que para que retomes Eso un poco es. de ese mensaje. Sí, no, que simplemente, pues eso, ¿no? Que no nos puede extrañar que otros actores intervengan a favor de Rusia, puesto que a favor de Ucrania estamos todos los demás. Es decir, está Estados Unidos, está toda la Unión Europea apoyando a Ucrania. Hombre, pues ya son 28 países, Estados Unidos más los 27 de la Unión Europea, por lo menos, que estamos apoyando realmente, fácticamente, a Ucrania contra Rusia. Entonces, nosotros no somos un país neutral. España no es un país neutral. Yo recordaba días atrás que durante la Primera Guerra Mundial España fue un país neutral, de tal manera que aquí la prensa española había germanófilos y aliadófilos. España ya no es un país neutral. Aquí todos los medios de comunicación están a favor de Ucrania. Los únicos mensajes que se escuchan en los medios de comunicación son solo a favor de Ucrania, siempre en contra de Rusia. Por lo tanto, no somos un país neutral ni en el gobierno, ni en la sociedad, ni en la cultura ya, ¿no? Es decir, que hay una clara, ya no hay dicotomía, ya no hay enfrentamiento, no hay polarización de la sociedad, sino que es uniformidad, homogeneidad de todos contra Rusia. No nos puede extrañar que Bielorrusia pues entre, digamos, con hombres y bagajes en territorio ucraniano a favor de Rusia. Hombre, es que en la actualidad ahora mismo somos 28, 29 controlando a Ucrania, lo que queda de Ucrania, que esto también es muy difícil asegurar cuántos soldados ucranianos hay realmente ahora en el terreno de batalla, en el frente de batalla, porque algo me dice que ha habido muchísimas bajas, ha habido tantas bajas que prácticamente el ejército ucraniano está prácticamente desaparecido. Aquí estamos entrenando a 200 militares. Me parece una cifra irrisoria, o bien una falta de compromiso por parte de España, o bien es que tampoco hay mucho más de dónde tirar y se están enviando al frente incluso a niños de 16 años, cosa que es una barbaridad. Bueno, pues se está defendiendo su propio territorio. Pero digo, no nos puede extrañar que Bielorrusia entre del lado de Rusia, como tampoco nos podría extrañar, no nos podríamos llevar las manos a la cabeza, si no somos hipócritas o cínicos, no nos podríamos llevar las manos a la cabeza si de repente China toma partido clarísimamente a favor de uno de los dos bandos. Pues es que no nos puede extrañar. Es decir, o apostamos por la paz o apostamos por la guerra. Y a día de hoy lo que se ve es que nuestros líderes políticos no están apostando por la paz. No están, digamos, forzando una negociación o forzando una rendición, un alto el fuego. No, no están ahí. Porque por lo menos en la parte de la OTAN hay un convencimiento pleno de que efectivamente esto es una guerra contra Rusia y que o bien se le para los pies a Putin y se le expulsa de todo el territorio de Ucrania, y ya veremos a ver qué sucede el día de mañana, o bien hay esta conciencia de que si no se le para los pies a Putin ahora, Putin seguirá conquistando Europa. Bueno, en fin, este es el panorama que se pinta para este año. Y es una cuestión, ya digo, o bien un escenario de escalada horizontal, que es lo que parece que el conflicto va a desbordar el territorio de Ucrania, ya no se va a circunscribir solo al territorio de Ucrania, sino que se va a ir extendiendo poco a poco a otros territorios. Cuando eso suceda, pues digamos, parar la maquinaria de guerra va a ser mucho más difícil. Pero ya digo, y lo he dicho en otras ocasiones, a día de hoy las negociaciones, las conversaciones están en términos, o se establecen en términos maximalistas, de tal manera que cada uno de los actores pide cosas imposibles de asumir por la persona que tiene enfrente. Con lo cual, digamos que no existe una verdadera voluntad de negociar, sino que simplemente se sientan, se ven las caras, charlan, dialogan, conversan, que es necesario hacerlo, pero realmente, ya digo, no hay una clara intencionalidad de buscar la paz, sino de ir manteniendo este statu quo de guerra, de enfrentamiento, enfriando un poquito lo que son las conversaciones, mientras en el frente de batalla, en el terreno de juego, por poner ese símil, pues se van jugando
esas bazas militares. Que insisto mucho, no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino que es una guerra de Rusia contra la OTAN o de la OTAN contra Rusia, de tal manera que, insisto, va a ser muy difícil que Rusia por sí misma pueda afrontar ese envite, ¿no? Es decir, una cosa es enfrentarse contra Ucrania, que todo el mundo, si cogemos informes de la Unión Europea, de la OSCE, del año 2018, es decir, años antes de la invasión rusa, vemos que es un Estado corrupto, un Estado que no merece llamarse democracia, un Estado que nos va a ser muy difícil rescatar, no sé qué. Efectivamente es un Estado que tiene un ejército que es ineficaz, ineficiente, muy mal pertrechado, etc. Rusia tiene esa información, lógicamente, y ataca a esa Ucrania. La sorpresa de Rusia, el cálculo mal hecho, o lo que está mal calculado por parte de Rusia, es que no es Ucrania contra quien se va a enfrentar, sino que son a mercenarios polacos, mercenarios canadienses, británicos, americanos, voluntarios de otros países de la OTAN, Ucrania que recibe armamento y adiestramiento de la OTAN, información e inteligencia de la OTAN. En fin, no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia contra la OTAN. Es normal que poco a poco, es normal, no es deseable, pero parece bastante lógico que poco a poco otros países se vayan involucrando. Hubo una primera señal que es cuando un par de misiles, se desvían y hay un misil ucraniano, no sé si os acordáis, de diciembre, creo que es esta información, ¿verdad?, que cae en territorio polaco, otro misil también ucraniano que cae en territorio de Bielorrusia. Poco a poco, se van lanzando globos sondas para ver cómo la opinión pública, sobre todo la opinión pública europea, pues va tomándose esta idea de que nos va a tocar meternos en el conflicto. Ya digo, a día de hoy España, por poner nuestro caso concreto, solo envía material, entrenamos hombres, soldados ucranianos que vienen aquí. Ya veremos a ver qué pasa cuando nos llamen a la puerta nuestros aliados de la OTAN y nos digan, no, es que vuestro compromiso tiene que ser mayor y ahora ya sí, tenemos que enviar soldados. Bueno, esperemos que no lleguemos a ese, a ese punto, porque será ciertamente un punto de no retorno. Ya cuando haya una escalada vertical, una escalada horizontal, pues será un punto de no retorno y, en fin, entonces ya nos retrotraemos a la Segunda Guerra Mundial, en el cual ya la única forma de parar a Hitler es entrar con tanques en Berlín y ya está, ¿no? Entonces, la única forma de parar a Putin sería entrar con tanques en Moscú. Cuando se instala esa idea en la cabeza, en la mentalidad de los líderes europeos, la suerte está echada, y ya no hay nada más que se pueda hacer, más que continuar la guerra hasta, como dice Joe Biden, y esto hay que anotarlo, hasta el último ucraniano, hasta las últimas personas, dijo un senador republicano, ya no señalando la nacionalidad de las personas que iban a entregar la vida, sino simplemente que es ganar o ganar, ¿no? Bueno, y también por último, Antoni, ya que nos quedamos sin tiempo, la preguntita te la quería hacer cortita. Básicamente, sí, es una pregunta un poco de sí o no. Si Ucrania realmente podría invadir Rusia y Bielorrusia, o si realmente Rusia con esas declaraciones se está tirando un farol, ¿no? Porque parece difícil, entender o pensar que Ucrania puede invadir estos dos países o alguno de estos dos países. Hombre, entrar puede entrar. Invadir y ocupar, lo que es ocupar, no. Obviamente no, pero sería una provocación. Hay que coger esta palabra. Ahora ya no se declaran las guerras, ¿no? Entonces, el sustituto de esa declaración de guerra es el término provocación, ¿vale? Entonces, si metemos en Internet, en cualquier buscador, la palabra provocación, Rusia nos ha provocado, Ucrania nos ha provocado, Estados Unidos insiste en sus provocaciones, China denuncia las provocaciones de Estados Unidos. El término que sustituye al concepto declaración de guerra es este otro término nuevo, entre comillas, de provocaciones. Provocaciones. De tal manera que, obviamente, Ucrania no puede invadir, Ucrania por sí misma no puede invadir ningún país. Primero, que Ucrania no se puede sostener en pie. Segundo, Ucrania no puede
invadir ningún otro país. Entonces, la cuestión ahí es muy seria y es que sería un movimiento de Ucrania para intentar provocar una respuesta lógica por parte de Bielorrusia o de Rusia, de tal manera que la reacción de Rusia y Bielorrusia implicaría automáticamente también una respuesta por parte de la OTAN, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio buscó Ucrania cuando lanzó o hizo esa operación tan extraña en Polonia con esos 2 misiles, o esa otra operación en Bielorrusia con ese otro misil y alguno en Moldavia, si no recuerdo mal. Bueno, con ese tipo de provocaciones, con ese tipo de operaciones por parte de Ucrania, lo que intenta es meter en la guerra directamente, ya no a través de subterfugios, ¿verdad?, sino claramente de cara entrar la OTAN, los países de la OTAN, en este conflicto, porque ve que, creo yo, porque entiende Ucrania que es la única manera de tener una mínima oportunidad de ganar a Rusia, que es no luchando ella sola, ni siquiera con ayuda exterior de otros, sino haciendo que otros países se metan también en esta guerra contra Rusia. De nuevo volviendo, y ya acabo, al símil de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podía hacer en el año 38 Checoslovaquia contra la Alemania de Hitler? No podía hacer nada. Entonces cedieron en la conferencia de Múnich, cedieron frente a Hitler, ¿no? Es la política del appeasement. ¿Qué podía hacer Polonia cuando el 1 de septiembre del 39 es invadida por Alemania? No podían hacer absolutamente nada. Buscaron ayuda, pero nadie les ayudó. Bueno, 2 días más tarde, eso sí, porque así estaba establecido y así se le habían avisado a Adolf Hitler, ¿verdad? Conjuntamente Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania, la Alemania de Hitler. Ahí ya sí que hay una respuesta internacional, ¿no? Entonces es, de nuevo, involucrar a otros países, porque esos países no pueden responder a esta amenaza, ¿no? A lo que se les ha venido encima. Ucrania realmente no puede responder a la invasión rusa, por eso tiene que pedir ayuda a la OTAN y por eso está intentando que la OTAN intervenga directamente, ya no con subterfugio, sino directamente en este conflicto, porque ve que es la única baza que ya le queda para hacer frente a los rusos. A nosotros nos llegan informaciones por todos los medios de que los ucranianos están ganando las batallas, tal, no sé qué. Yo lo dudo mucho. Puede ser que, por ejemplo, el cambio que ha habido de general al frente de las operaciones en Ucrania por parte de Rusia sea un signo de que efectivamente los ucranianos están avanzando, o puede ser simplemente un signo de que lo están haciendo bien y de que están manteniendo las líneas los rusos y que Ucrania, pues por más que lo intenta, no puede ir más allá. Pues nos vamos a quedar con eso. Antonio Alonso Marcos, profesor de la Universidad CEU San Pablo, experto en relaciones internacionales. Como siempre, muchísimas gracias por comentar esta noticia con la que, bueno, pues hemos amanecido en el día de hoy, de que Rusia podría también involucrar, de cierta manera, en el caso de que Ucrania invadiera Rusia o Bielorrusia, pues podría involucrar a Bielorrusia. Antonio, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y nosotros nos vamos.